seguimos entonces con esta jornada del Seminario de Formación de Editores, ahora para hablar de un fenómeno muy interesante que es esta relación entre pues, los medios audiovisuales, el cine, las series y los libros. Tenemos a 3 invitados de lujo, a Laura Franco, a José Ardila y a Carlos Esteban. Esperamos que sobreviva José Ardila, y a Fernando Mora, que va a presentarlo. Les agradecemos mucho y bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá en esta conversación en la que espero pues, que hayan también preguntas. Tenemos un espacio al final para… Veo que hay una resonancia aquí. Hola. Sí. Entonces, vamos a conversar en este 5º seminario para formación de editores, organizado por el pregrado de literatura de la Universidad de AFIT y Fiesta del Libro. Me voy a permitir leer una breve sinopsis biográfica de los invitados. A mi izquierda está Carlos Esteban Orozco, es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT. Comenzó su carrera como escritor con la película Al final del espectro, que me imagino que muchos la vimos y nos aterrorizamos. También escribió y produjo las películas Saluda al diablo de mi parte y Doble. Para televisión ha escrito en series como El Chapo y Distrito Salvaje. También escribió y se desempeñó como showrunner de la serie Mala Hierba. En el 2019 escribió la película Nómadas, con la cual apareció en la prestigiosa Blacklist de Hollywood, listado que recoge los mejores guiones en desarrollo del año. En la actualidad se encuentra produciendo su nuevo largometraje titulado Los Iniciados. Muchas gracias a Carlos por venir acá. José Ardila, escritor, autor de los libros Divagaciones en el interior de una ballena del 2012 y El libro del tedio del 2017. Como guionista para su productora querida ha escrito los cortometrajes La Herencia, premio a mejor guión en Bogoshorts, Los Enemigos, premio cortometraje Revelación en Cine Latino de Toulouse, y la película en desarrollo La Cábala de Pez, ¿cierto? Es que aquí dice de pez, La Cábala del Pez, seleccionada en el taller de proyectos cinematográficos de Ibermedia y de la Fundación Carolina. Textos suyos han aparecido en medios como Universo Centro, El Malpensante y El País. En 2021 la revista Granta lo incluyó en su lista de los 25 narradores más prometedores de la literatura en español. Laura Franco, aquí a mi derecha. Gracias, José, por venir acá a acompañarnos en esta conversación. Laura Franco ha sido productora ejecutiva en diferentes largometrajes, servicios de producción y producciones originales, entre ellos 4 títulos para Netflix de stand-up comedy y de los comediantes más representativos de Latinoamérica. Asimismo, ha sido productora de decenas de comerciales para las marcas más importantes de Colombia, TV Chaos y documentales internacionales. Recientemente su empresa Imaginer Films recibió un Emmy por la producción del episodio Santa Cruz del Islote de la serie de televisión Greenlands de ESPN Originals. Su conocimiento en la implementación de los beneficios tributarios económicos otorgados por el país y su amplia trayectoria en la participación de festivales y mercados cinematográficos le permiten tener una visión estratégica de la industria a nivel nacional e internacional, estructurando proyectos viables y rentables desde la financiación hasta la promoción. Bueno, muchas gracias, Laura, también por estar acá en este panel, como se ha denominado en nuestra programación.
Bueno, quisiera que empezáramos un poco hablando de una vez para entrar en materia. Creo que muchas veces se convoca a escritores y a cineastas a hablar sobre este tema, sobre esta relación entre el libro y la escritura, pero siempre aparecen hallazgos, siempre aparecen miradas interesantes, y sobre todo con lo que está pasando ahora. En el panel anterior se estaba hablando de la crisis, de cierta crisis de la industria editorial, de los retos que tienen los editores para enfrentar este panorama, y también el advenimiento de todos los entornos mediáticos donde las series, todo ese movimiento de la industria audiovisual en Colombia, la filmación y la realización de películas y de series en nuestro país, y todo lo que se está moviendo. Entonces nos lleva como a pensar en esa relación entre escrituras, ¿no? Entre la escritura del soporte papel tradicional y la escritura de la pantalla, que es como uno de los temas, pues, que quisiera que tocáramos acá, del cual ustedes tres, pues, han trasegado bastante. Entonces empecemos un poquito por ahí, como esa experiencia entre escribir. Varios de ustedes han escrito también para otros soportes, como escribir para la pantalla. Nos acompañan varios estudiantes de la maestría, del pregrado y también de la maestría en literatura, y seguramente que ahora al final habrá preguntas sobre eso. Empecemos por acá, Carlos. Bueno, a ver, mi experiencia es bien particular porque yo arranqué como ingeniero de sistemas, entonces empecé a escribir papers, ¿cierto? Eran documentos científicos, y obviamente eso es otra cosa, es como eso ni que es un talento, es un oficio muy extraño. Pero después, cuando yo empecé a escribir cine, yo empecé primero cine, luego escribí cuentos y empecé como a trabajar en los dos medios. Me fui dando cuenta, obviamente, de las diferencias. Yo me imagino que ya todos han vivido la experiencia de leer un libro y luego ver una película y decir, era mejor el libro. ¿Por qué? Porque está todo el tema de la imaginación. Cuando uno lee, uno se imagina y va de camino con el escritor y en todo lo que se está imaginando. Pero el cine es una cosa muy rara. La escritura, no sé si todos han leído guiones, el guión empieza se vuelve una cosa muy técnica, y eso tiene también su punto de vista, porque por lo general cuando ustedes cogen un guión, los que no han leído un guión, en el guión hay una mesa, hay 3 personas sentadas, uno se levanta, el otro dice esto, y entonces empieza la discusión. Las descripciones son súper básicas. Es más, la mayoría de los guiones son una mamera de leer, precisamente por eso, porque se vuelven unos ladrillos. Entonces, claro, la formación, digamos, de alguna manera de la prosa en el guión empiezan a chocar de una manera importante. Entonces, eso es aparte, solo la parte técnica. Yo ya tengo agüita. Entonces, claro, solo la parte técnica ya es una cosa que hay que aprender en cuanto ya a la parte técnica del formato, pero también luego empieza uno a aprender la diferencia. Para mí la diferencia más importante, y creo que para arrancar por ese lado, es en la parte audiovisual no es una regla, pero sí hay como una premisa importante, y es muéstrelo y no lo diga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es audiovisual. Si usted lo puede mostrar con imágenes, no lo diga. La literatura es otra cosa, ¿cierto? Entonces es donde empiezan a chocar como talentos con los que uno tiene que desarrollar. Tienes que aprender en la parte audiovisual tienes que aprender a narrar a partir de lo visual, ¿cierto? En la literatura tú narras a partir de las voces, de muchas cosas. Entonces, claro, ahí es donde empiezan a chocar los dos mundos, que empiezan a jalar para lados muy distintos. Por eso muchos escritores de literatura que desean o que quieren transicionar al cine, no sé, les cuesta, aunque hay otros que transicionan muy fácil, pero cuesta porque son talentos distintos, incluso cuando la herramienta es la escritura, ¿cierto? Entonces, no sé, a mí particularmente, yo arranqué por un camino en el que empecé por una parte técnica porque venía de ingeniería y aprendí a escribir guiones técnicos, de una manera técnica, pero luego empezó todo el tema narrativo, que es realmente lo importante en ese proceso. Entonces, como que sí, los caminos, yo por ejemplo, ahora que estoy trabajando con adaptaciones, que ahorita hablaremos un poco más de eso, empieza uno a ver diferencias y empieza uno a ver también como
como los tipos de escritores, porque no son los mismos, ¿cierto? Un escritor de cine no es lo mismo que un escritor de literatura. De por sí, mi ortografía es inmunda, o sea, mucha de mi prosa es horrible, pero eso no importa en el cine, porque al final lo importante es comunicar a partir de imágenes. Tocaba circular el micro. Yo estoy haciendo cine más o menos contra mi voluntad. Es decir, empecé haciendo cine siguiendo la pasión de alguien más. La productora que creé con dos amigos, Ana Carmona y Pablo Restrepo, surgió como una necesidad como una solución práctica para unas ganas muy grandes que tenía Ana de hacer cine. Y nosotros trabajamos hace mucho tiempo en otras cosas, y a ella le parecía que yo podía escribir cine y me convenció de eso, y ahorita estoy escribiendo incluso hasta series, también más o menos por una serie de accidentes que no tienen que ver con mi voluntad. Estoy escribiendo una serie porque a alguien le pareció que podía hacerlo. Pero más o menos también terminé escribiendo literatura por algo que no tenía que ver con mi voluntad, por una especie de accidente. Y luego antes escribía teatro por otra serie de accidentes involucrados. Entonces, lo que he venido descubriendo en ese camino entre formatos, entre lenguajes, es más o menos que las historias todas, yo ya no escribo poesía, pero al menos las historias sí tienen todas una serie de restricciones. Escribir para teatro tiene el formato mismo del teatro, exige unas restricciones. Escribir cuentos para literatura exige también una serie de restricciones que tienen que ver con la extensión, y ahora escribir cine también tiene unas restricciones que tienen que ver, como decías vos, con cuál es el objetivo de ese texto. Esto debe traducirse a imagen, debe cumplir una función en primer lugar. La belleza está en el último lugar posible cuando uno escribe guiones, pero sí hay al menos una eficacia comunicativa que tiene que ver en muchos sentidos con escribir historias para otras cosas. Entonces yo lo he visto así. Yo soy sobre todo escritor, yo me veo como escritor. Cuando escribo para cine soy un escritor, cuando escribo cuentos soy un escritor, cuando escribo teatro soy un escritor. Y lo que hago es ubicarme en esos lenguajes a partir de las restricciones que exigen esos lenguajes y de las posibilidades también, porque cada lenguaje tiene unas posibilidades distintas. Bueno, a diferencia de ellos dos, yo estoy desde la parte de producción como tal, yo no soy escritora, pero cuando me enfrento a un libro, creo que a todos nos puede pasar, nos permite a cada uno imaginarse ese libro de una manera diferente, como cada uno se lo quiere imaginar. Cuando uno ya entra a trabajar o hacer una adaptación, un poco lo que estabas hablando, ya empiezas a entrar la visión de ese director y del equipo de producción de cómo quieren contar esa película y cómo quieren contar ese libro. Entonces yo creo que ahí es un poco donde se siente la diferencia entre el libro y esa escritura a la escritura del guión, porque esa escritura del guión ya empieza a estar basada en la creatividad y en la visión que se va teniendo para contar esa película desde una persona específica que es el director. Entonces creo que también ahí parte un poco esa diferencia en cómo se asume esa lectura y esa escritura. Muy bien. Ya ustedes en estas intervenciones han tocado varios hilos del asunto. Por ejemplo, se me ocurre que esa relación entre el lector de libros y el espectador es un problema viejo, es una pregunta vieja, pero hoy se actualiza mucho, puesto que estamos hablando de ver en el momento que uno quiera, ya no necesariamente hay que ir a una sala. Me gustaría que habláramos un poco esa relación entre el lector que lee textos y el espectador, y ustedes escriben para ese espectador. O otro diría, ¿qué se gana y qué se pierde en estos dos lenguajes? ¿O ustedes lo ven como algo independiente? Un poco hablando de esas adaptaciones, ¿no? ¿Aló? Sí. Pues
Hay una cosa que pasa, una de las diferencias más grandes entre los dos medios es, en la literatura, el Dios es el escritor, ¿cierto? Es el que crea, el que define las voces, el que define la historia, el que define el tono, todo es el escritor. En cine no, en cine el Dios es el director, al menos en una parte de la industria grande. Lo digo es porque cuando uno lee un libro, a uno el que le toma la mano es el escritor, ¿cierto? El que le dice, yo te voy a mostrar así, te voy a contar así, esta es la manera como te voy a contar, esto es lo que quiero que experiencias, sientas que tenga la experiencia. Pero en el cine, pues en la televisión, pero digamos basándonos en el cine, el que tiene el control de eso es el director, es el que pone la cámara. Uno puede decir, es más, si ustedes se dan cuenta, uno por lo general no sabe quién escribe las películas. O sea, ¿quién escribe las películas de Spielberg? ¿No? ¿Quién escribe las películas de Kubrick? O sea, ¿quién escribe las películas de Hitchcock? ¿Cierto? Muchas veces son directores que escriben, pero nadie, o sea, en general yo le pregunto a mi mamá, dígame el nombre de un guionista que no sea director y no tiene ni idea, pero dígame nombres de directores y me dice una lista. Entonces, ¿por qué? Porque el que controla la narrativa es el director. Y la narrativa en el cine es un frame, o sea, es la cámara. Es lo que estoy viendo y lo que no estoy mostrando. Es quedarme un rato en unas flores para luego pasar unas manos, ¿cierto? Y luego el juego de la edición, obviamente. Entonces, el rol del escritor ahí es acompañar esa narrativa. Por lo general, y esto es algo que le cuesta mucho a los guionistas, es uno cuando escribe, sobre todo si uno no es director, uno está al servicio de un director, ¿cierto? Entonces vean que ahí mismo la manera, el control de la audiencia que tengo yo como escritor es un control súper distante, porque es por allá, vamos a ver qué va a hacer el director y cómo va a quedar esta escena, ¿cierto? Entonces uno sirve como herramienta para comunicar cosas. Entonces por eso decía hace un rato que es importante el control narrativo visual, ¿cierto? Porque ya empieza uno a decir, yo quiero que la audiencia cuando vea esta imagen empiece a pensar en esto, que lo lleva a esto, que lo lleva a esto, que lo lleva a esto, pero luego puede llegar el director y cambia eso y ya no hay, el control es muy distinto. Entonces el papel sí es muy, muy particular, por eso decía, en cine el Dios es el director, que es el que está controlando exactamente qué está pensando la audiencia. No sé si ustedes saben, ¿vieron Salvando al Soldado Ryan? ¿Cierto? La película de Spielberg. Bueno, la primera, eso es como un cuarto de página, describen toda la toma de Normandía. Dicen, ¿cierto? Llegan los soldados y va Spielberg y lo filma y es media hora de película, ¿cierto? Entonces, claro, la narrativa, el guionista sabía que ahí iba a llegar a tocar un tema obviamente el toma de Normandía, pero es el director el que empieza a decir, yo quiero ver este brazo, yo quiero ver este tipo, quiero ver esta bomba, ¿cierto? Entonces hay un juego ahí de el control de la audiencia con respecto al guionista y obviamente como uno como escritor uno también piensa en eso, yo siempre estoy pensando en eso, pero digo que hay un montón de intervenciones en el proceso en el cual es difícil también tener como el punto final de la historia, no sé. De pronto una contrapregunta con relación a esto. También hay unas condiciones que hacen que el escritor de guiones no pueda necesariamente escribir todo lo que quiera. Pues me acuerdo de un seminario por allá en Cuba donde alguien decía, no escriban nada, un profesor que teníamos de guión nos decía, no escriban nada que tenga telas ni que tenga gasolina, no había gasolina ni había telas, era el periodo especial. Entonces, y García Márquez también decía que los adjetivos en un guión cuestan. Cuando alguien dice una dama elegante aparece en escena, esa dama cuesta, hay que conseguirle un collar de perlas, etcétera. Entonces los adjetivos en el guión, o un escritor dice, hay un perro muerto en la cuneta, pero eso significa conseguir un veterinario que nos presten el perro, dormir. Es decir, una sola línea en el guión, todo lo que implica en la producción. De pronto, con relación a eso, como esos condicionamientos que tiene el escritor, que no está escribiendo literatura y que tiene todo, puede disponer de todo el mundo y meterlo en el cuento. Claro, es que es donde entra lo que vos decías de los limitantes, o sea, sí. En literatura todo se puede, o sea, yo puedo estar diciendo, no, estamos en el jardín botánico y aparece un dragón y el dragón llega y quita el techo y entonces se abre y es un portal a otro universo donde además empiezan a sentir y los seres ya viviendo. Vaya, filme esa mierda.
¿cierto? Y hay cosas mucho más simples, o sea, no solo los perros, o sea, filmar con niños es un chicharrón que no se imaginan, ¿cierto? Con un niño, no sé si saben, filman con un niño, no puede trabajar más de 4 horas diarias y es como los malditos niños, o sea, entonces, pero puedes contar libros de niños lo que quieras. Lo mismo, los retos que tenemos en producción son grandes, entonces hay un montón de limitantes que también uno los puede volver fortalezas y todo, pero también uno desde la escritura, sobre todo si va a ejecutar una película, si piensa ejecutarla, siempre va a haber unos límites, digamos, no de creatividad, pero sí de ciertos elementos que son complicados. Lluvia, si uno dice, es que es facilísimo, yo acabo de filmar una película y la escena empezaba, exterior, llueve y un carro se está moviendo, vaya filme esa vaina, ¿cierto? Porque si no está lloviendo, entonces hay que poner un montón de, ¿cierto?, grúas con lluvia simplemente para eso, ¿cierto? Filmar de noche es un problema grande. Entonces, claro, eso no es que uno no pueda pensar en eso, pero en la literatura lo soporta todo, ¿cierto? Pero cuando te toca filmar, cuando estás escribiendo para cine o televisión, sí hay que pensar en que las cosas se puedan hacer. Yo siempre digo, no es limitarse, es entender también qué puede hacer uno para lograr lo que quiere hacer, ¿cierto? Es bueno aprender, si van a usar VFX, pues uno aprende, o sea, yo no escribo nada de VFX que yo no sepa hacer, ¿cierto? Porque yo digo, pues pucha, yo no después voy a depender de gente que no va a poder hacerlo. Entonces creo que hay una cosa ahí también que uno tiene que empezar a lidiar en cuanto a la escritura y es cuáles son los limitantes, cuáles son los presupuestos, que eso nos involucra aprender de producción, ¿cierto? Uno para escribir literatura no tiene que saber, pues, sino del tema que está escribiendo de alguna manera. Pero ¿cuál respondo? La que quieran. Estamos hablando de la relación entre escribir textos de literatura y las condiciones de escribir guiones. Huidobro decía que el adjetivo que no da vida mata, entonces el adjetivo también cuesta en la literatura y cuesta mucho. A mí me parece que las limitaciones de producción pueden convertirse también en retos creativos. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama The Man from Earth y es un grupo de personas, es una película de ciencia ficción, un grupo de personas en una habitación y más o menos la película cuenta la historia de un inmortal, solo con los diálogos que suceden en esa habitación. Y es una película sin un solo efecto especial, sin ningún exceso en producción, porque seguramente no tenían plata. No es realmente porque el escritor quiso, yo me lo imagino así pues, el escritor seguramente quiso meterle exteriores y todo tipo de recursos, pero no tenían sino esta plata y querían hacer una película, pero la película que escribiera el guionista tenía que ajustarse a ese presupuesto. A mí me gusta la discreción del guionista. El guionista no está expuesto, eso es una ventaja también, porque el guionista, estoy de acuerdo, trabaja con un director, en mi caso yo trabajo sobre todo con una directora, trabaja para esa directora, es una especie de negociación en la que el guionista debe estar contento con lo que hace, pero sobre todo el director o la directora deben estar también felices, deben querer hacer eso y deben poder hacerlo. Pero si, así como el guionista no aparece mucho en los créditos, si la película fracasa también es culpa del director sobre todo. El guionista está protegido por el anonimato casi. Pues hablando un poco de esas diferencias entre la escritura del guión y la escritura de un libro, también digamos que el proceso de escritura de un libro por supuesto tiene varias reescrituras, pero llega un momento en el que hay un punto final y el libro sale, ¿cierto? Con el guión pasa algo y es que mientras uno está rodando el guión va cambiando también, porque puedes estar en set y pueden existir momentos que en el texto y en el papel te funcionan, pero al momento de rodarlos tal vez no tanto. Entonces digamos que es un proceso que está también en constante cambio hasta que terminas de rodar la película. Entonces ahí veo también un poco una diferencia entre la escritura de un libro y la escritura de un guión, y por supuesto creo que también ya luego, pues más adelante creo que hablaremos un poco de ese tema de las adaptaciones, pero creo que es
Es un proceso que permite además ampliar muchísimo más y como estaba diciendo Esteban, la literatura lo soporta todo. En un rodaje uno entra a ver cada detalle y cada descripción que están haciendo para poder llevarlo a la pantalla y que lo puedan ver tal cual está escrito en el guión. Entonces eso hace que ese guión tenga que ser mucho más técnico, mucho más específico y menos retórico, exacto. Bueno, ya que hemos estado hablando de la adaptación, ayer se murió el último genio de la nueva ola francesa, Jean-Luc Godard. Él decía que se podía hacer una película con 3 actores, un apartamento y una pistola, ¿cierto? Un devoto de Hitchcock, pero que quería hacer cine con todo su grupo, con pocos elementos. Y ellos tenían una mirada sobre el cine muy particular, y era que había que crear historias, no adaptaciones. El cine durante mucho tiempo hizo adaptaciones desde que empezó, las grandes adaptaciones. Miramos la historia del cine y al comienzo casi todo era adaptación. El cine fue creando sus propios lenguajes y ahora ni se diga pues la forma de las series. Entonces la relación entre el guión, entre la adaptación ha cambiado también mucho, ¿cierto? Desde la nueva ola francesa se empezó a hacer unas historias pensadas para la pantalla, pero ahora estamos viendo en Netflix muchas adaptaciones, estamos viendo todo el tiempo. También me ha llamado la atención el fenómeno de García Márquez, que era completamente reacio a que los libros se llevaran a la pantalla, no quería que Anthony Quinn fuera el coronel, etcétera, y de pronto ahorita estamos viendo que hay una oleada de adaptaciones. Entonces, ¿cómo ven ese panorama? ¿Ha cambiado esa mirada tan tajante que tenía la nueva ola de que hay que escribir para el cine? ¿O ha cambiado? Y tú que también estás en este momento en el mercado sobre todo, ¿cómo se ve eso? Yo creo que las adaptaciones siempre han estado presentes. Desde hace muchos años, El Padrino, que es una gran película, es una adaptación de un libro de Mario Puzo. Empecemos por ahí. Grandes películas en la historia han sido adaptaciones desde, pues, muchísimas, o sea, han sido muchas películas las que han sido adaptadas. Yo creo que es un formato que funciona bien porque es que hay desde biografías, desde libros que son completamente ficción, que nos permite movernos por diferentes temáticas, por diferentes géneros, y creo que es algo que funciona bien. Claro, hay momentos en los que uno dice, uy, no, es mejor el libro que la película. Otras veces dice, la película supera al libro. Pero yo creo que eso es algo que siempre ha estado y que va a seguir estando. Y lo que estabas diciendo con García Márquez, ahorita la última serie que me vi fue Noticia de un secuestro, que es una reportería, y yo creo que es una adaptación que le hace un poco justicia también al libro. Me parece que es una buena adaptación de ese libro. Entonces hay momentos que funcionan, que además también nos permite conocer unas realidades y que se puede entender ese libro como fue escrito. Muy bien. Yo empecé con una adaptación de un cuento que había escrito para el libro del Tedio. Es un cuento que finge ser una obra de teatro, pero no es una obra de teatro. Entonces luego quise hacer la obra de teatro y tuve que hacer una adaptación para la escena. Y terminó siendo algo completamente distinto, con personajes incluso nuevos. O sea, la escena requería que fuera distinto. Y luego quisimos que con Anacata que fuera un cortometraje. Entonces tuvimos que adaptar otra vez la historia, no podía ser ni el cuento, no podía ser ni la obra de teatro, y terminó siendo un combinado de los dos y algo distinto, porque el lenguaje cinematográfico exigía también otras cosas. Yo creo que lo que tiene la literatura o el teatro es que de entrada ofrece personajes complejos, ofrece escenarios, y creo que eso ahorra mucho trabajo luego para la adaptación a cine. Encontrar un personaje en cine puede ser un trabajo más largo, más difícil, y si eso está ahí, el trabajo realmente es buscar cómo poner esos personajes y esos lugares en escena. Yo creo que hay unos libros igual más adaptables que otros. Esta semana tenía una amiga, estaba ofendidísima con otra porque ella dijo eso.
hay libros más adaptables que otros, le parecía insultante, no sé por qué, pero no es lo mismo adaptar Noticias de un secuestro que 100 años de soledad, porque el lenguaje periodístico de crónica pegado a la realidad de Noticias de un secuestro permite escenificar, construir escenas, ver como casi que imaginarse la película, aunque hay unos retos también de adaptación pues complejos, pero 100 años de soledad es puro lenguaje. Entonces los que hagan o los que hicieron esa adaptación tienen que averiguar la forma, encontrar la forma de que ese lenguaje de García Márquez se traduzca a las imágenes, porque no puede ser literal. Sucede lo que sucedió con ¿cómo es que? Amor en los tiempos del cólera, que había como un intento casi como de replicar el tono de García Márquez, y de eso en la pantalla era excesivo. Uno se lo aguanta en prosa y uno se deleita con la prosa, pero en pantalla tratar de replicar eso es demasiado. Entonces yo estoy muy expectante con 100 años de soledad, porque eso es o sea, yo estaría muy preocupado, estaría muy asustado, pero me parece una maravilla también, pues. A propósito de lo que dices, perdón, ahí está el otro lado, el del lector, que dice: me choca mucho leer este libro porque parece que el escritor ya estuviera pensando en la adaptación. Es decir, es un libro que está hecho, no voy a mencionar un autor que conocemos mucho, pero que está pensando en la adaptación, y leemos la novela y la literatura, ¿dónde está? ¿Cierto? Están las acciones muy bien, está construido el antagonista, el conflicto, pero la literatura no está por ningún lado. Esa es mirando un poquito la mirada del otro lector, el que dice: bueno, los libros no son guiones de películas, no son para adaptar, no son novelas para adaptar al cine. Entonces yo veo que hay un flujo recíproco del lado de la literatura hacia el guión y del lado del guión hacia la novela, y a veces me parece que es contraproducente. Siendo un poquito críticos con eso, aquí hay muchos lectores, acá ahorita nos preguntarán sobre estos aspectos, pero pongo ese punto ahí como para el debate, para que le pongamos un poco de picante al asunto. A ver, voy a devolverme un poco en la conversación. Hay una cosa que pasa con el fenómeno de las adaptaciones que es bien particular. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero voy a hablar desde Hollywood, desde el punto de vista de Hollywood. Hollywood, cuando empezó el cine mudo. Obviamente no se adaptaba tanto porque el cine mudo tenía unas limitantes muy grandes, y empezó el desarrollo como de historias para cine, y se escribía para cine. Luego, cuando empezó todo el fenómeno de Hollywood y empezó a crecer, empezaron a ver la posibilidad de adaptar libros y empezar a meter literatura en el cine. Y eso empezó a crear un fenómeno también muy grande, que fue muy interesante, donde empezaron a ver grandes películas de adaptaciones y funcionó muy bien, pero luego empezaron a ver las dos vertientes de cine adaptado y cine no adaptado, pues que ni siquiera esos términos se usan, pero es más o menos ese camino. En los 80s y en los 70s pasó algo muy maravilloso, y es que se adaptaba, la mayoría de las películas de acción eran adaptaciones de libros. Eso hoy no existe. O sea, las mejores películas, y se van a ver películas de las que vean sus papás o sus abuelos de acción, eran tremendas películas de acción y eran adaptados. De por sí James Bond, toda esa ola de cine. Es más, Duro de Matar es un libro, ¿cierto? O sea, de tipo de películas eran así. Pero luego empezó a pasar también que Hollywood se empezó a separar en la idea de que empezó a salir contenido original para cine, ¿cierto? Y en los 90s eso fue una ola donde estaban Tarantinos y empezó un montón de gente con unas narrativas súper distintas, ¿cierto? Pero luego eso empezó a crecer y luego se fue a la mierda y empezó otra vez el tema de las adaptaciones, y Hollywood empezó a coger el camino de las adaptaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú adaptas un libro famoso, no arrancas de cero, ¿cierto? Arrancas con un público. Y entonces Hollywood se dio cuenta que era más seguro salir con una película grande, con algo que ya la gente conociera. Entonces las adaptaciones se volvieron ahora como la seguridad de los estudios. Tanto fue así que ya las adaptaciones no eran de libros, sino que eran de cualquier cosa que existiera. O sea, no sé si ustedes saben, Piratas del Caribe, ¿se la han visto? Me imagino, no sé si a esta generación le tocó eso. Piratas del Caribe esa vaina fue una adaptación de una montaña rusa que tenía Disney,
y empezó esa vaina, empezó la mierda de que ya adaptaban monopolios, los juegos, los muñequitos que se estiran, y empezó todo esto porque necesitaban algo en qué basarse, y llegó el punto prepandemia en el que ustedes van a una sala de cine y todo es una adaptación de algo, ¿cierto? Es lo que llaman las IPs, las Intellectual Properties, ¿cierto? Y todo eso, entonces son adaptaciones, de remakes. Entonces, claro, ¿por qué? Porque eso es, ellos ya salen con algo, una base fuerte, y es una película que cuesta $200 millones, es mucho más simple basarlo en un cómic que ya la gente conoce, a hacer como hace Christopher Nolan, que es contenido original, que es mucho más difícil de mercadear. Entonces llegamos al punto en que todo es basado en todo, ¿cierto? Y hoy en día la mayoría de o sea, usted no ve nada grande que no sea basado en algo, y basado en algo. Entonces, claro. Y basado en otra película. Basado en otra película, y es más, los fenómenos y es interesante, la verdad. Por ejemplo, el caso de Fargo, perdón que hable tanto, Fargo, la película de los Coen, no sé si la vieron, una película tremenda de los 90, bueno, ya hicieron adaptación a como esas series de televisión que ni siquiera están adaptando el contenido, sino que están adaptando el universo, ¿cierto? Entonces se ha creado una cosa que es bien interesante, pero también de alguna manera nos ha puesto en el punto en el que necesitan un contenido base para poder generar nuevo contenido. En Colombia el fenómeno es muy distinto, porque en Colombia normalmente no tenemos plata para nada, a menos de que fuera la televisión. Entonces en el cine no había plata para nada. Entonces, adaptar muchas veces era difícil, porque para adaptar involucraba ya un presupuesto grande, porque vamos a llegar a un público más masivo y ese tipo de cosas. Eso apenas es un fenómeno nuevo en Colombia. O sea, ahora que están adaptando a Gao, o sea, obviamente sí lo han hecho, pero ahora que lo que está pasando masivo es porque los streamers, porque llega Amazon, porque llega Netflix con plata, ¿cierto?, a empezar a comprar libros, porque están tratando de pegarse al mismo fenómeno. Entonces, claro, es una situación bien particular. Y no sé qué más iba a decir. ¿Cuál era la otra? Sí, bueno, pero eso es importante y eso es chévere también, para que se den cuenta que muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de hacer contenido. Yo estoy a favor de las adaptaciones, a mí me encantan, ¿cierto? Pero también en este momento hay una crisis de contenido original, ¿cierto? O sea, vean que es difícil ver algo nuevo, y por eso vuelvo y cito a Christopher Nolan, que es de los pocos personas que trabajan en Hollywood grandes que hacen contenido original. Hizo Batman, obviamente, pero saca Inception, saca cosas que normalmente eso es un riesgo enorme para los estudios. Y en este momento, por ejemplo, Colombia ya llegó al juego. En Colombia, si es algo grande, tiene que ser adaptado de algo, o la vida real de alguien, o una novela, cómics ahora que están arrancando. Entonces también es importante también proteger un poco el contenido original. Yo sé que estamos hablando obviamente de un tema muy importante de las adaptaciones, pero creo que es un balance que es importante. Perdón. ¿Alguien más? Sí, yo quería decir algo ahí con lo que estás diciendo, y es que al momento de adaptar también entra esa negociación con las editoriales, que eso es otro proceso completamente distinto, porque hay un intermediario para poder, no es solo el escritor, es su editorial, entonces poder hacer esa gestión y esa negociación de los derechos. Y ahora, que yo compre el libro como productora, ¿cierto?, no quiere decir que vaya a tener la visión del escritor. Entonces también es un papel que es importante poder separar ahí, porque yo lo estoy comprando para que un director con una visión específica lo pueda hacer. Entonces también es un juego riesgoso, porque puede llegar un momento en el que el escritor quiere entrar y decir: yo no veo mi libro así, no lo veo así en una pantalla. Entonces eso hace parte también como de ese riesgo que hay al momento de adaptar una obra literaria al cine. José, ¿ibas a agregar algo? No. A propósito de los derechos, ya que estamos conversando también sobre el mercado, se da el caso, ayer estaba conversando con Cristóbal Peláez y lo llamó la hermana de García Márquez, Rosario, y le dijo: ojo que te va a caer la editorial. Ya ustedes saben cuál es la editorial. Caicedo, y entonces dijo: ¿pero por qué? No, por la obra que tú tienes, Angelitos Empantanados. Pero si yo tengo una carta del papá que él me autorizó, no encontró la carta, resulta que le va a caer Planeta. Entonces esa relación entre escritor, que gana muy poco, en realidad, no sé, ahorita me corregirán, pero es un porcentaje muy bajo pero cuando llega la editorial adquiere los derechos. Planeta en este momento tiene 4 años de García Márquez, de Caicedo, y puede hacer lo que quiera con la obra de Caicedo.
No sé si están pensando en eso, en adaptaciones, pero el escritor no va a percibir nada sino la casa editorial, ¿no? Entonces estamos dentro de otros pulpos ya que entran ahí en el negocio. No, pero sí hay unos derechos, son como del 50%. Pero muy, sobre adaptaciones. O sea, el escritor percibe un 10% sobre las ventas del libro, pero el negocio de las adaptaciones es completamente… ¿Es mejor? Sí, le va mejor. Es mejor. Yo creo que es un 50-50 o un 60-40-60 para el autor. Pues dependiendo también si el autor tiene agente. Y hay otro caso, el de Carlos Fram. Carlos Fram, al otro lado del jardín, le cedió los derechos a un grupo de teatro en Bello y la editorial empezó a molestar, entonces a ellos les tocó cambiar el nombre de la obra. Ya no se llama Al otro lado del jardín, sino como un jardín secreto, no sé, una vaina así, para que la editorial no moleste. Pero sobre lo que, perdón que insista sobre el punto que les planteé de como los tics, los resabios que van tomando el escritor al escribir novelas pensando en adaptaciones, al escribir novelas que son como guiones. ¿Qué piensas de eso? Hay un caso, yo creo que a mí me gusta pensar en el escritor como también un sujeto de su tiempo. Y este tiempo está atravesado por una multitud de lenguajes, sobre todo el lenguaje televisivo y el lenguaje audiovisual, también la música, el cómic, el manga, y yo creo que todo eso es posible. Como soy sujeto de mi tiempo, todo eso es posible que contamine en un buen sentido lo que estoy escribiendo. El caso de Capote me parece un buen ejemplo. Música para camaleones. Él en el prólogo de Música para camaleones dice que él también era un escritor de teatro, de cine, de crónica, de literatura, y él decía en el prólogo que él nunca había sido capaz de escribir un libro que le permitiera, en el que pudiera vertir todo su potencial, toda la capacidad de escritura. Un poco en Música para camaleones intenta eso, entonces por eso los textos son como híbridos, raros, como pueden parecer un libreto, pueden parecer un guión para cine, pero también puede parecer una crónica o un perfil periodístico. Entonces yo tengo una visión más positiva de, claro, sentarme a escribir un libro con la idea de que lo voy a adaptar me parece perverso, pero me gusta la idea de que los lenguajes contaminen o entren y salgan de lo que estoy tratando de hacer. No, me refería sobre todo a lo del lenguaje. Estamos de acuerdo con que hay una influencia del cine, Caicedo, Faulkner, todos han tenido una influencia del cine y eso me parece que es saludable, pero me refiero como a la pobreza del lenguaje. Está bien que lleguen formas narrativas, de hecho hay una teoría que dice que el cine nació, la teoría se llama el precinema, la teoría que dice que el cine empezó a narrar inspirado en Dickens. Si ustedes leen una novela de Dickens, Dickens escribe como si fueran planos cinematográficos. Entonces esta es la teoría de que el cine empezó a narrar como la novela del siglo XIX. Pero me refería, en la pregunta que estaba haciendo, me refería a la pobreza del lenguaje, es decir, cuando leemos una novela, entonces tú mismo estabas citando a García Márquez, la retórica, el estilo, el lenguaje, todo el esplendor que hay de la palabra está reducido a una forma escueta y simple de mostrar acciones de personajes. A eso era lo que me refería. Pues mira, sobre eso, por ejemplo, hay algo que yo he aprendido en mi carrera, sobre todo en mi carrera como escritor, y es cuando yo empecé a escribir, yo escribía, porque eso es un poco la funcionalidad de la escritura para guión. Yo escribía para el director y para el equipo de producción, ¿cierto? Entonces yo escribía mesa, súper básico, ¿cierto? Súper básico. Después de los años cuando empecé a leer guiones de Estados Unidos, sobre todo de la industria, empecé a darme cuenta que había otra manera de escribir. Y me empecé a preguntar, ¿pero qué está pasando aquí? Porque son guiones que uno lee como si estuviera leyendo una novela. Y no hablo de quedarse en pensamientos y de demasiado compleja la narrativa, pero sí había una intención de que la experiencia de leer el guión fuera una experiencia súper agradable, casi que como si leyeras una novela. Y me di cuenta por qué. Y es
lo más lógico del planeta. Realmente un guionista no escribe para un director, ni para el diseñador de producción, ni para los actores. Un guionista escribe para que la película se haga. Y para que la película se haga, la tiene que agarrar un productor, la tiene que comprar un productor, la tiene que ganar un premio, tiene que ganar un FDC, tiene que financiarla. Por lo tanto, uno escribe para que alguien se emocione leyendo, disfrute la experiencia y diga, hijo de puta, esto hay que hacerlo. Entonces, claro, en Estados Unidos eso es así porque es un mercado enorme de guionistas. Y si ustedes se agarran, no sé si han leído, pero si ustedes agarran, por ejemplo, el guión de Breaking Bad, el primer capítulo de Breaking Bad, uno se muere de la risa leyendo, ¿cierto? Porque el lenguaje con el que están narrando es prácticamente un lenguaje súper rico, emocionante y que te está enganchando. Entonces, claro, mi narrativa empezó a cambiar de esa manera. Entonces, incluso cuando empecé muy básico, ya la narrativa mía en un guión ya también es para que la gente se emocione leyéndolo y no solamente esté viendo descripciones de mesas negras, una persona alta, sino también, sobre todo, y si tú escribes suspenso y no estás creando suspenso en el guión, o sea, estás embalado, porque luego es como, no, espérate, cuando se filme va a dar miedo, ¿cierto? Una película de terror, cuando tenga música va a dar miedo, y es no, tú tienes que escribir también creando esa tensión. Entonces, un poco con eso, lo digo desde mi punto de vista como guionista, ¿cierto? Como punto de vista como guionista hay que entender que también es un instrumento que debe de alguna manera generar emociones y generar conexión y generar una experiencia que sea agradable. Porque es que, por ejemplo, si ustedes aplican a un festival, o aplican a un FDC, no sé si han aplicado, ¿saben qué es un FDC? Sí. El FDC es los estímulos que da el gobierno, el Fondo para Desarrollo Cinematográfico, que da estímulos para hacer películas. Yo he sido jurado de eso y es un mierdón leerse 30 guiones aburridos, ¿cierto? Porque es que son 100 páginas, o sea, esos son unos manotretos horribles. Entonces, claro, entre más amena sea la lectura, mucho más interesante también va a ser el proceso y posiblemente le va uno mejor con el guión. O sea, uno puede escribir el mejor guión del mundo, pero si está escrito de una manera aburrida, la gente que tiene que leer 50 guiones no se lo va a leer. Entonces creo que también es un proceso que es importante, que eso he aprendido yo pues trabajando afuera, porque aquí yo sigo viendo, por ejemplo, y esto es una pendejada, yo he aprendido a no hacer párrafos largos en los guiones. Y uno ve los guiones de descripciones de una casa que son media página describiendo cómo están las puertas, qué color es la mesa, qué colores, ¿cierto? Y realmente uno tiene que aprender también a usar, digamos, que su experiencia narrativa en las mismas descripciones. Sí, bueno, ¿querías comentar algo? Robert McKee, a propósito de lo que estás diciendo, Carlos, Robert McKee en ese texto que es como una Biblia para escribir guiones, script se llama guión, él dice que un escritor debe ser un guionista debe ser un buen escritor y que uno debe tomar un texto y leerlo aquí y leerlo como lector también. O sea, en Colombia casi no se publican guiones cinematográficos, es muy raro. Acá acabo de recibir un libro de un amigo de Carlos César Arbeláez que se acaba de ganar un premio de dramaturgia y es dramaturgia para cine y está muy bien escrito el texto, o sea, la prueba de que hay valores literarios y que se puede leer como un texto, pues de hecho está publicado. Es muy raro, en Colombia casi no existe esto. En España se publica mucho guión que nunca se hacen las películas. Entonces está también esa mirada de el texto cinematográfico y los valores literarios también existen. McKee lo defendía. Cuando ustedes leen un texto de Bergman, es muy posible que encontremos muchos guiones de Woody Allen, de Bergman. Leer a Bergman como texto, yo creo que se parece más a la literatura que el cine, incluso es muy agradable, digo yo pues. Bueno, quisiera ya darle la palabra a nuestro público, que seguramente tienen muchas inquietudes sobre estos temas que hemos mencionado, o otros colindantes, otros que tengan relación. Sí. Hay otro micrófono con este mismo. Sí. ¿Se acuerdan de la frase de Chesterton que dice que el silencio es la réplica más aguda? Sería que no les gustó. No, que les dijimos. gustó. No dimos la talla. Sí.
Y pidan trabajo. Bueno, no, sino que acá hemos hablado un poquito del olfato del editor y me preguntaba con esto de las adaptaciones, como si ustedes obviamente también deben tener un olfato para recibir un texto o pues encontrarse con un texto en la vida que tal vez no sea obvio que debería estar en una pantalla, pero decir aquí hay algo y también decidir aquí hay algo para cine, aquí hay algo para una miniserie, aquí hay algo para una serie, o por ejemplo también pienso, no sé, en el videoensayo, pues cómo deciden eso, o qué ven en un texto que les hace decir esto tiene que estar en imágenes, pues en lo audiovisual, no sé. O sea, descubrir lo cinematográfico en un texto. Aquí hay Sí. una película. Sí, sí. Pues y cómo decidir cómo va a salir, porque pues no todo va a ser una película, tal vez. ¿Alguna? Bueno, yo creo que ahí es un poco también ese gusto, cuando uno cree en una historia y uno lee algo que le llama la atención y empieza a imaginarse ese universo cinematográfico, es como el primer clic, ¿cierto? Un poco para lo que preguntabas de cómo pasa de ser libro a ser una película o a ser una serie, pues ahí entran un montón de factores. Primero porque puede que nosotros desde producción lo veamos como una película o que lo entendamos como una serie, pero al momento de llegar a una plataforma o llegar a un estudio, el estudio mismo te puede decir, no, yo no lo veo como una serie, lo veo como una película, o no lo veo como una película, lo veo como una serie, o el presupuesto simplemente solo me da para hacer una peli, ¿cierto? Digamos que esas son cosas que nos han pasado a nosotros. Ahorita estamos tratando de tener los derechos de un libro de una escritora colombiana para poder hacer una adaptación de esto. Nosotros en principio lo vemos como una serie, porque además es un libro dividido por capítulos, y esos capítulos nos permiten a nosotros poder tener episodios que vayan a una miniserie. Pero es muy fácil que cuando llegues a negociar esto con una plataforma, la misma plataforma te diga no, vamos a hacerle una película, ¿cierto? Eso nos ha pasado con un proyecto que además es basado en unos hechos reales y con este libro que estamos empezando a negociar esos derechos para poder empezar a trabajar la obra. Creo que Esteban, que tiene mucha más experiencia en las adaptaciones, puede también decir un poco cómo es ese feeling o qué te ha llevado a escoger esos libros para adaptarlos. Pues a ver, yo nunca he tenido la oportunidad de decir, pues pucha, yo quiero adaptar esto y se puede. Por lo general me ha pasado que yo digo, yo quiero adaptar esto, pregunto y no, ya lo están adaptando en tal parte, ya lo están haciendo, ¿cierto? Porque en este momento la cacería de adaptaciones es monstruosa. O sea, todo el mundo, todos los libros, todo el mundo ya está, si está pegando ya está opcionado, si se está escribiendo ya está opcionado. No sé si ustedes saben, The Social Network, la película de David Fincher, la estaban adaptando mientras están escribiendo el libro. O sea, esto es una masacre, pues. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? A mí me ha tocado muchas veces, me han enviado proyectos, libros, artículos, cosas, pues cualquier cosa, para que yo piense cómo sería la adaptación, ¿cierto? Eso sí es algo que me ha tocado muchas veces. Y ahí viene la pregunta que es bien importante, y eso tiene mucho que ver también con la experiencia que uno va viendo sobre la diferencia entre el formato de cine y televisión, porque es que son muy diferentes, o sea, son muy diferentes. La gran diferencia obviamente es la continuidad. Una serie de televisión por lo general se hace para que dure temporadas. Y dure temporadas es que se pueden hacer 3, 4, 5, 6 temporadas. Netflix particularmente las mata en 2, pero ese es un caso particular. Muchas de las series es cómo hacemos una serie que dure 10 temporadas, que tenga largo alcance. Entonces ahí es donde tú tienes que ver en la historia qué tanto alcance tiene. Alcance narrativo, no alcance en llegarle al público. Es poder decir, yo puedo estar en la temporada 5 y todavía tengo que contar, ¿cierto? Obviamente cuando cogen Juego de Tronos son libros que obviamente son series porque son larguísimos, tienen mucha narrativa, tienen muchas líneas para explorar, ¿cierto? Pero si tú agarras un cuento y dices, yo voy a hacer una serie de esto,
¿Cómo es la manera? ¿Cuál es la manera tuya para encontrar una narrativa? En Estados Unidos le dicen la franquicia, para que me entiendan un poco. En Estados Unidos, en televisión, la franquicia es eso que me da cada capítulo de televisión que se va a repetir una y otra vez, ¿cierto? Es lo que pasa. Vuelvo el caso, Breaking Bad. La franquicia de Breaking Bad es un tipo que tiene una familia normal y está cocinando metanfetaminas mientras está creciendo en este negocio, con un joven que podría ser su hijo y son una pareja dispareja. Eso ocurre en todos los capítulos de Breaking Bad, ¿cierto? En todos, desde la temporada 1 hasta la 6. Entonces, lo que se va a repetir son simplemente la historia que está ocurriendo, lo que está repitiendo es esas dinámicas. Entonces, claro, cuando yo veo un texto de esos, lo primero que busco es, si tengo que decidir, porque muchas veces no decido, entre cine y televisión si me interesa como televisión es porque tiene algo con lo que yo me pueda quedar. Y me pueda quedar explorando. La mayoría de las series, si no se han dado cuenta, la mayoría de las series son dramas familiares. O sea, familiares en la medida en que es un esquema de personajes que simulan una familia. Breaking Bad, padre e hijo lidiando con unas situaciones muy particulares. Y uno se puede quedar ahí todo lo que quiera, ¿cierto? Los Sopranos, Los Simpsons, lo mismo, no sé, Walking Dead, ¿cierto? Es cómo se crea una familia y la dinámica de la familia. ¿Cómo me quedo en eso? Entonces, claro, desde El Padrino. O sea, hoy en día no saben todo lo que han intentado hacer la serie del Padrino y no han podido. Les tocó hacer la serie de cómo se hizo El Padrino, ¿cierto? Porque ya la franquicia no solamente es el elemento, sino también cómo se hizo el elemento, ¿cierto? Y ahí luego van a hacer la serie de cómo se hizo el elemento. Entonces, claro, ahí se quedan repitiendo, pero creo que es importante tener claridad en eso. Lo que quiero hacer es, primero, es adaptable, que es la gran pregunta, el gran reto, ¿cierto? ¿Es adaptable? ¿Y qué quiere decir que es adaptable? Es si yo con mi conocimiento veo la posibilidad de poner esto y cambiarlo a otro medio. Y eso no es fácil, ¿cierto? Lo que vos decías de 100 años de soledad, ¿cierto? O sea, o lo que pasaba con el perfume, decían, el perfume es inadaptable, la adaptaron y funcionó ahí más o menos, pero claro, la pregunta es, yo con las herramientas que tengo puedo coger esto y ponerlo en otro medio y que funcione. Sí, ahora cuál es ese medio y cómo funciona ese medio, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es bien importante, no todo es adaptable, yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, alguien lo podrá adaptar que es un genio, pero digamos también con los retos de uno, porque si no terminas estrellado. Entonces yo creo que son preguntas que son importantes con eso. A mí me ha tocado, por ejemplo, hace poco me mandaron un artículo del New York Times, y entonces es cómo se hace una película con ese artículo del New York Times. Entonces empieza uno a echar cabeza, cómo se estructura, y de alguna manera si yo veo luz al final del camino, digo, puede ser interesante. Si no, eso puede ser un chicharrón incomible, pues. Entonces también tiene mucho que ver con la experiencia de entender el formato al que estás llevando las cosas. ¿Qué tanto se puede expandir? Porque es que por ejemplo, cuando tú llevas una serie, cuando tú presentas una serie tuya, la primera pregunta es, ¿qué tan largo puede ser esto? ¿Hasta dónde hay carne para explorar? ¿Cierto? Y ese es el reto más grande. Por ejemplo, yo he ido a reuniones en las que digo, esto es una serie, y el productor me dice, no, eso es una película. Y pues yo no me voy a quedar discutiendo ahí sobre la manera como ven las cosas, pero ¿por qué para esa persona es una película? Porque dice, esta narrativa se te va a agotar pronto. Eso quiere decir que no vas a tener recursos para seguir adelante. Y yo no sé si les ha pasado con las series de televisión. Hay series que uno dice, ¿a dónde están yendo en este momento si eso ya acabó? O sea, siguen ahí tratando de encontrar narrativas y no las pueden lograr. Entonces esos son límites también que uno tiene que conocer con el formato que estás trabajando. Buenas, te voy a preguntar, ¿la negociación del libro se hace antes? Si el guionista hace una mala adaptación y ya está negociado. Ya está negociado. Sí, porque lo que tú Perdió haces el básicamente, autor. tú lo que haces básicamente es comprar los derechos de un libro y de ahí, cuando tienes el libro, escribes el guión. Ya tú pagaste a la editorial hace su negociación con el escritor para un poder… riesgo para el autor. Sí, claro, era lo que les decía ahorita un poco, puede que el autor, y eso hace parte de la negociación, tenga o no injerencia en la escritura del guión y en el desarrollo de la película.
Puede que yo como productora diga, yo no quiero que el autor se meta en nada y yo voy a coger este libro y lo voy a hacer como mi director quiera hacerlo, o que digamos, venga y entre acá y vamos a hacerlo. Es un poco mira, El olvido que seremos. El olvido que seremos es una película que además compraron los derechos para hacerlo, pero el escritor estuvo metido en el proceso de desarrollo de la película. Ese es un caso. Hay otros casos donde no funciona así, y si al final es un fracaso, pues nada que hacer, porque ya se hizo una negociación frente a esa adquisición de derechos. Hay una cosa que es muy importante y es una recomendación enorme: no escriban una adaptación si no tienen los derechos, a menos de que la quieran escribir de ejercicio, ¿cierto? Porque es que por lo general primero tienen que asegurar los derechos, saber que los derechos son posibles, o acercarse al autor, ¿cierto? Hay mil maneras de conseguir derechos. Yo conozco gente que se ha conseguido derechos de libros muy importantes, escribiéndole en Instagram, escribiéndole en Twitter, reuniéndose con ellos, hablando, y les dan la posibilidad. O sea, eso es bien lograble, ¿cierto? Pero si uno se pone a escribir, yo quiero, por ejemplo, no sé, alguien le dio por escribir la adaptación de 100 años de soledad, pues de aquí a que haya la posibilidad de que alguien te diga, wow, esto es la manera de la mejor manera de adaptar el libro y vamos a hacerlo, eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, lo primero es, si quieren, si les interesa, busquen a los autores y de alguna manera pueden crear conexión con ellos, y hay posibilidades. O sea, yo he visto que se ceden derechos por $1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creen, confían en la persona que lo están haciendo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, porque en este momento el tema de los derechos es complejísimo y ni se les ocurra hacer una adaptación, ¿cierto? Cambiando cositas, ¿cierto? Y resulta que no tenían los derechos del libro, pero lo hicieron sin pedir permiso porque terminan demandados. Entonces eso es un tema delicado, pues. Para vos, sobre la creación, pues yo pienso que uno no se puede limitar tanto cuando es soñador y escritor. Pues sí, usted escribe el guión, la escenografía la hace otro, el arte lo hace otro, pero yo pienso para la gente joven pues que uno tampoco debe frenarse en esa ambición de escribir pensando solo en el dinero. Claro, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que uno debe escribir lo que quiera escribir, ¿cierto? Y ese es mi mensaje en particular, ¿cierto? Ustedes escriban lo que quieran. Yo tengo un amigo que es un ejemplo que pongo mucho, es un amigo que hizo una película de zombies en Cuba, que se llama Juan de los Muertos. Es brutal si no la han visto. Y él quería escribir una película de zombies en Cuba y la hizo y le quedó maravillosa, ¿cierto? Si uno quiere escribir sobre zombies en Cuba, puede escribirlo, o sea, escriban sobre lo que quieran. Lo que yo sí les digo desde mi punto de vista como productor es, cuando estén escribiendo, piensen también qué posibilidades tienen de hacer las cosas. O sea, si ustedes en este momento escriben 2001, una odisea en el espacio, genial, y pueden escribir una obra maestra. De aquí a que la puedan hacer va a ser un reto grande. La pueden tener ahí para cuando ya se vuelvan Kubrick y la hagan, listo, perfecto. Pero yo lo que sí les recomiendo es piensen, sobre todo cuando están arrancando a hacer cosas, piensen en cosas, en proyectos que podrían hacer con sus amigos, o sea, que puedan hacer con las herramientas que tengan, porque lo que sí nos pasa mucho es que escribimos cosas que son muy costosas y no las podemos hacer. Sí, o sea, no hay manera. El cine, acuérdense, el cine es un oficio que cuesta, ¿cierto? Cuesta producir, cuesta hacer, cuesta distribuir, entonces también uno tiene que empezar a pensar en eso. Por eso es bueno que los escritores sepan cosas de producción, ¿cierto? Porque saben cuánto cuesta un día de rodaje, qué significa eso, ¿cierto? Yo, por ejemplo, la primera película que yo hice fue al final del espectro y dijimos, vamos a hacer una película que ocurra toda en un apartamento. Ese era el reto. ¿Por qué? No era porque dijimos, uy, qué buen reto, era porque no teníamos plata para salir del apartamento. Teníamos un apartamento y un pasillo, y yo llegaba todos los días donde el director le decía, necesito meter más personajes, y me decía, no hay plata para más personajes, y vuelva y resuelve, y al final la pudimos hacer, ¿cierto? Si lo hubiéramos puesto en una película que ocurriera en muchas locaciones, posiblemente no lo hubiéramos podido hacer. Entonces yo sé que es una mierda tener limitaciones creativas, ¿cierto? Pero en el mundo audiovisual las hay, y las tenemos todos. O sea, yo acabo de hacer una película de mucha plata,
y aún así todos los días no podíamos hacer cosas, no podíamos. Entonces también como que eso uno lo tiene que volver una fortaleza y encontrar la manera de usarlo, volverlo parte de la narrativa. En la película esta, en el final del espectro, lo que dijimos es, entonces, como no tenemos plata para salir del apartamento, hagamos algo claustrofóbico. Es terror, entonces que la gente sienta la necesidad de salir. Y funcionó. Entonces, claro, uno le puede dar vuelta a las cosas. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, terminemos entonces esta sesión. Los invitamos a las 2 de la tarde para el taller con Carlos Esteban, sobre cómo hacer esos ejercicios de adaptación ya más práctico, en el que todos pues están invitados. Muchísimas gracias a Laura, a José, a Carlos Esteban y a Fernando por acompañarnos en esta mañana para cerrarla.